Hola chicos, ¿cómo estáis? Aquí estoy en el circuito de Virginia, que es el circuito que toca esta semanita con el Porsche, y voy a hacer la prueba de pedales que llevaba ya un mes y pico que tenía que haceros el vídeo. He esperado tanto por diferentes motivos, temas de trabajo que me ha sido complicado ya no solo hacer este vídeo, sino cualquiera del canal. He estado bastante ocupado con trabajo, gracias a Dios. Y por otra parte, tampoco quería dar una idea de los pedales sin haberlos probado durante unas semanas, ¿no? Cambio de pedales tan drástico en mi caso, venir de los CSL Elite a estos, pues creo que es algo que no puedes notar en un solo día y hay que ver si eres capaz de adaptarte, ¿no?, a los nuevos pedales en diferentes semanas. Y bueno, podría haber elegido cualquier otro circuito, pero he preferido elegir este, eh, para que se vea que es el circuito que toca esta semana, que tampoco lo he entrenado demasiado. Le he dado como unas 60 vueltas. De hecho, lo compré hace 2 días, el circuito, que no lo tenía. Me parece un circuito que no, de momento me parece que posiblemente pueda ser uno de los circuitos que más me gusten, pero de momento es de los que más odio. Más de los que más odio, porque vais a ver que es bastante paquete, pero bueno. También creo que es un circuito que tiene unas curvas interesantes para que podamos ver el pedal de freno y también unas enlazadas interesantes para que podamos ver el recorrido del acelerador. Así que bueno, creo que era buena opción, ¿no?, coger este circuito. Y bueno, estoy rodando en el modo test de VRS, estoy rodando con el setup por defecto de VRS, el normal. La pista está al 35% con 22 grados en pista, realmente son 21,11 según marca la parte de VRS cuando lo lanzas. Y así es como voy a correr. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues nada, como veis, por esta parte me estáis viendo a mí, por ahí estáis viendo mis pies, en los pedales de BJ, que además ha tenido la gentileza de mandarme los alzadores para que ya me lleguen bien. Me lo mandó hace unas semanas, con lo que ya estoy corriendo bastante cómodo con los pedales. Y bueno, pues voy a dar unas vueltas, voy a intentar hacer mi mejor vuelta y luego paramos y vemos un poco de telemetría, que es donde yo creo que estoy notando la diferencia de los pedales. Más allá de la velocidad, ¿eh? O sea, más allá de que podamos decir que unos pedales te puedan hacer más rápido o no, que al final esto es una cuestión de cómo seas tú, de bueno o de malo. Y como yo soy un manta, pues eh, puedo decir que ganan sensaciones, pero no me atrevo a decir con la boca grande que he mejorado en tiempos, aunque vamos, creo que algo sí he mejorado. Pero bueno, veremos que donde yo veo que he mejorado es en la telemetría, en cómo los pedales, tanto de acelerador como de freno, se adaptan al circuito. Y bueno, es lo que vamos a ver. Así que bueno, sin más dilación, voy a salir a pista a correr. No me tengáis en cuenta que me salga al principio, porque este circuito ya os digo que no me lo conozco, muy complicadete, pocas vueltas y además con unas salidas, o sea, con unos exteriores de césped que en cuanto tocas un poco el césped te sales. Voy a dar la primera vuelta tirando despacio. Tengo cargado la comparativa de vuelta de VRS para que podáis ver en la barra de arriba la diferencia contra el tiempo de VRS. VRS marca 1,48. A ver hasta qué tiempo soy capaz de hacer.
Esta segunda vuelta la voy a hacer también un poco tranquilo. Las ruedas todavía no han calentado mucho. Como veis, un circuito muy revirado, muy complicado. Y además le sumamos el Porsche este tan capullo. Uy, me voy fuera. Paseito por el campo. Y volvemos con las ruedas frías. Bueno, esta es una de las curvas donde luego cuando haga una vuelta buena vamos a ver que noto bastante estos pedales. Y esta, donde noto que tener un poco más de recorrido de acelerador, pues también me viene bien para acelerar un poquito antes. A ver si calento ruedas y no tengo que frenar tanto en ese recorrido, porque en ese recorrido no se frena. Bueno, voy a intentar apurar ya la primera frenada. Vamos a ver cómo el coche empieza a culetear. Lo ves ahí, ¿no? Cómo intenta irse de delante. Acordaos que voy con el setup por defecto de VRS sin tocar el reparto. Ahí es donde he notado mejoría con respecto a mis anteriores pedales. De repente he tenido que dejar de tocar mucho el reparto. Entiendo que es porque soy capaz de frenar de una manera más precisa. Y el acelerador igual, he notado que soy capaz de modular el acelerador al ser más largo, pues mucho mejor.
El otro es el pedal que llevan los CSL es muy corto con respecto a este y tienes que tener mucho más tacto en el pie para poder hacer. Perdonad que no hable, pero estas curvas son, como veis, criminales. Vamos a ver qué tiempo hago. Ya os digo que este circuito lo compré hace 2 días. De momento tengo una sensación de amor-odio del copón con él. Aunque bueno, tenía que haber bajado. Aunque me parece muy divertido, pero bueno, ya veis, aquí los errores se pagan muy caros. Enseguida te sales. Vamos para allá. Voy a intentar bloquear en el 4. Como veis, el coche parece que va a irse de morro y soy capaz de controlarlo. No me digáis... Eso con los otros pedales no era capaz de hacerlo. No me digáis cómo, pero yo empiezo a notarlo. Empiezo a notar que el force feedback empieza a hacer... Empieza como a culebrear. Y al tener un tacto tan bueno el pedal... Uy, qué rápido voy. Adiós. Muy rápido voy. Bueno, ya habéis visto mi sensación de por qué amor-odio, ¿eh? No penséis que esto lo voy a recortar del vídeo, porque lo voy a dejar tal cual. Mucha excursión por el campo. De momento mi mejor tiempo 1.55, muy alejado del 48. Vamos a ver si soy capaz de bajar. Ahora he cogido bien estas curvas. Aún así el culete ha intentado irse, pero bueno. Creo que voy en buena vuelta. Vamos a ver si no lo estropeo. A punto de bloquear. Esta no la pillo, ¿eh? Eso no es el problema de los pedales, es el problema del conductor. Venga, vamos a ver si... Ahora no entro haciendo el animal. Tenía que bajar para no matarme. Si entras bien, ahí se cambia la mitad de la curva. Si entras mal, tienes que cambiar mucho antes para retener un poco el coche y no hostiarte. He desactivado el spotter para que no nos moleste.
Me he pasado. Bueno, frenada buena. He pisado la hierba de fuera y no me he ido de milagro. Ahí veis la modulación del acelerador como es un poquito más largo. Eso con mis 3L no hubiera sido capaz de modularlo también. Buena. Si coges bien esa, entras en esa curva acelerando y estas dos se cogen de enlazada muy bien, pero tienes que entrar acelerando y muy bien el freno de la primera curva. Voy un poco pasado. Aún así, fijaos que no he sacado el coche de pista. 1.52. Venga. Como veis, si entro bien ahí, tengo que andar acelerando justo en el vértice. Y fijaos que a diferencia de tiempo. Tengo que frenar un poquito antes del 4 para no pasarme.
Uy. No acelero ahí antes. Me quedan muchas vueltas a mí en este circuito, eh. Bueno, creo que en la curva más fuerte de este circuito es donde se puede ver, y en esta, la precisión del pedal. Ahí estamos. He perdido mucho tiempo saliendo y aquí hablando. Bueno, como os he comentado antes, los pedales, si eres un manda como yo, pues no te van a hacer mejor, pero sí te van a hacer tener mejores sensaciones, como veis, en algunos puntos cruciales, como para ir ganando algo de tiempo, ¿no? Uy, qué fuerte voy. Bueno, de momento no he bajado del 52.9. Sé que soy capaz de bajar bastante más. Arena. Madre mía. Voy notando las ruedas como van derrapando por toda la bajada. Venga, aquí estamos. No sé si veis cómo voy pisando el pedal de freno. Aquí estoy levantando el pie antes y lo estoy haciendo fatal, no sé por qué. Madre de Dios. Venga, vamos a ver si hago bien la bajada. Uy, qué poco frenado. Qué poco frenado. Tracatán. Bueno, ruedas frías otra vez.
La carrera va a ser una locura. Como veis, yo no estoy para correr mucho, Parece a mí. Ahora sí. Venga, vamos a ver si bajamos del 1.52, del 1.52.9, por lo menos un 1.52 medio. Ahora sí, freno en su sitio. Otra vez arena. Pues que con este circuito, en este circuito hay que andar con 1000 ojos. Piensas que no vas bien cerca de la derecha y ya vas con la rueda tocando casi. Y estoy hablando... Ahora he cogido bien esa curva. Y esta también. He intentado pegar mucho la frenada. Madre mía. Cómo he sujetado ahí el cacharro.
Qué complicada es esa enlazada de bajada. Bueno, ahí puedo arriesgar bastante más con el freno, pero tampoco quiero. He tenido que frenar o cambiar antes ahí. Iba demasiado rápido. Bueno, veo que ya he bajado a 1.52.4. Bueno. Uy, qué mal voy. 1.52.0. Madre mía, no veo yo bajando ahí con 20 coches a la vez. El circuito más complicado este, hombre. Bueno, pues me quedo sin gasolina. 1.52.066, mejor tiempo. Ayer fui capaz de bajar a 1.51.6, si no recuerdo mal. Pero bueno, una vez bajé al 51. Pero bueno, pues ahí está la vueltecita. Yo creo que no está mal para ser mi primera semana en este... Bueno, mis primeros 3 días en este circuito. A ver si de aquí a mañana, que es domingo, soy capaz de entrenar por la tarde un ratito más y bajar todavía al tiempo. Aún así mi media está ahí, pues ya veis, 52 medios, 53 bajos. Hay varios puntos complicados en este circuito, así que bueno, esa será un poco la media. Y bueno, ya habéis visto
los sitios donde se puede apurar en ese circuito con el freno, y ahora lo que voy a hacer es irme a VRS y comparamos dónde estoy frenando, dónde debería estar frenando y la diferencia. Más que eso, que bueno, ya veis que voy 5 segundos por detrás de muñeco, lo que quiero que veáis es la linealidad tanto del pedal como del pedal freno como del acelerador. Eso es lo más importante y además lo que he visto yo en el comparándolo con los CSL. No hay picos raros, parece que las líneas van muy lineales comparado con lo que hace el muñeco y además, bueno, en comparando que yo estoy frenando antes o estoy frenando más tarde, me esté pasando frenada, más o menos la linealidad es más o menos igual, ¿no? Es una cosa que me ha parecido bastante curiosa porque no había visto yo eso con mis otros pedales y nunca había sacado el porqué. Así que, ala, vámonos a VRS y vamos a ver las vueltecitas. Bueno, pues estamos aquí en VRS, vamos a comparar la mejor vuelta que acabamos de dar y nos vamos a ir al sector que nos ocupa, que es el del freno, y también en la subsiguiente salida, que es el acelerador, donde yo he notado mayores cambios con respecto a mis anteriores pedales. Bueno, aquí viendo VRS detectamos que yo estoy frenando bastante antes, algo que yo ya me estaba dando cuenta, ¿no? Yo en anteriores vueltas que he hecho en esta misma review he visto que podía frenar casi en el 4, sin embargo no me encontraba cómodo porque había veces que el coche me culeteaba. Entonces he tomado la determinación de frenar más o menos pues por aquí, ¿no? Veis que estoy frenando bastante antes. Las gafas me están haciendo que visualmente yo crea que estoy más o menos por aquí, porque aunque aquí lo veis aquí, yo cuando lo veo en las gafas más o menos creo que voy por aquí, ¿vale? No me digáis por qué, pero suele ser así. Estoy frenando bastante antes, pero sin embargo aquí hay una cosa que no me he pasado con otros pedales, que es notar cómo van de lineales mi freno ahora con el freno del muñeco. ¿Lo veis, no? Que prácticamente, aunque yo estoy frenando mucho antes, prácticamente van paralelas las líneas y yo antes notaba que el freno no me hacía esto. El freno me hacía unos picos raros. Al principio pensé que podían estar sucios los pedales y no era así. Estuve mirando muchos foros, no era un problema que leyendo fuera solo de los CSL, sino que lo había visto con otro tipo de pedales. Bueno, que lo que quería decir es que yo he notado que el pedal de freno soy mucho más lineal con él, soy capaz de modularlo mejor, habéis visto que enseguida soy capaz de ver que el coche va a bloquear y puedo soltar al llevar la bomba de aceite, se nota mucho, entonces soy capaz de gestionar el freno mucho mejor, ¿vale? Fijaos en el acelerador como prácticamente estoy yendo igual, aún con una diferencia. Yo no había visto VRS hasta ahora, que estoy haciendo esta comparativa. No me había visto el vídeo de VRS. Suelo hacerlo así, suelo darme una vuelta, así cuando veo que ya estoy más o menos en unos tiempos aceptables, ya me veo VRS para evitar contaminarme y mirar muchas cosas a la vez, ¿no? Aquí lo que me estoy dando cuenta es que yo estoy posicionado muy a la derecha comparado con con el conductor que hace el vídeo. Veis que voy casi un metro más a la derecha que él, con lo que cuando voy a llegar aquí al vértice yo estoy acelerando un poquito menos, porque aquí se supone que estoy ya muy encima del vértice y me voy a salir. Entonces estoy perdiendo todos estos metros, estos 68 metros de aceleración a tope, ¿no? Esto es una cosa que no es de los pedales, es mío, pero lo importante que quiero que veáis aquí es cómo en la zona que sí lo estoy haciendo bien, más o menos voy bastante lineal. Eso tampoco me pasaba con los Elite. No me digáis por qué, pero tampoco. Aquí noto que tener un poco más de recorrido de pedal me permite hacer este tipo de ajustes. Con los Elite yo aquí hubiera estado prácticamente o por aquí o por aquí.
al ser tan cortito. Cuando me vinieron los pedales para probar, sentía que el acelerador no me gustaba porque era muy largo, y ahora, sin embargo, no voy a poder vivir sin este acelerador. Eh, y creo que de verdad el acelerador tiene que ser un poquito más largo para que puedas hacer estas modulaciones, ¿no? Pero vamos, ya os digo que donde más he notado yo estos pedales ha sido en esto, ¿no? En cómo son de lineales con respecto a los otros frenando, y cómo soy capaz de casi llevar una línea muy, muy parecida, aunque yo esté frenando mucho antes porque lo estoy haciendo mal. Esto ya es paquetismo y manquismo. Cómo me voy acercando a la frenada que marca VRS, ¿no? Y bueno, dicho esto, mis conclusiones. Bueno, conclusiones finales de los pedales. Bueno, pues después de un mes y medio utilizando estos pedales, tengo que decir que me ratifico en lo que había comentado al principio. Me parecen unos pedales muy robustos, gran material con el que están no solo construidos, sino terminados, tanto en la parte mecánica como en la parte electrónica. Creo que son unos pedales que pueden durar mucho tiempo. Eso me hace pensar que estos pedales, por muy caros que sean, te van a durar mucho, mucho tiempo, y los vas a amortizar comparado con otros pedales. He notado gran diferencia en el acelerador, una cosa sorprendente para mí. Yo pensé que no necesitaba un acelerador tan largo, y necesito un acelerador tan largo, ya no voy a poder vivir sin él. Hay curvas rápidas en las que poder ir modulando el acelerador a la mitad para pisar a tope y salir rápido es fundamental. Me he visto ganando tiempo en ese tipo de curvas. Y otra cosa muy sorprendente para mí, el freno con la bomba de aceite es la diferencia de estos pedales. Me permiten modular la frenada hasta tal punto que casi me estoy dando cuenta cuando el coche bloquea. No solo por el sonido, sino por el feedback del volante, como veo que empieza el coche a intentar culetear. Y además los motores de vibración que llevan el chasis. Tengo que decir que en los otros pedales llevaba 4 motores de vibración, 2 en el chasis y 2 en los pedales. De momento no he montado los 2 en los pedales porque quería hacer digamos la review sin ellos montados, para ver si notaba la diferencia, y bueno, noto una diferencia brutal. Los acabaré montando y entiendo que todavía será mejor la sensación, pero bueno, ya la sensación de frenada es brutal con este tipo de bomba. Y bueno, mi conclusión final es que ya no voy a poder volver a los CSL. Los CSL los compré con el bundle del Fanatec CSL Elite del volante que llevo, aunque yo quería los V3, pero como ya vienen unos pedales, pues les di la oportunidad de estar con ellos un añito. Son unos grandes pedales los CSL, pero estamos pasando de unos pedales a otros con una muy, muy, muy gran diferencia. Gran diferencia para mí. Sobre todo con este coche que necesita un tipo de freno muy fino. Entonces, para mí va a ser imposible volver atrás a los CSL. Hablaré con Alberto de OJ para poder quedarme en los pedales, porque finalmente creo que va a merecer la pena, creo que los voy a amortizar, son unos pedales que voy a poder estar con ellos muchos años, y al final, pues si sumas años de uso, pues seguro que los amortizo. Ya lo estoy pasando como un enano con estos pedales, así que he decidido quedarme con ellos. Y bueno, pues esa ha sido un poco la review, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta adicional, lo podéis poner en la caja de comentarios o mandarme un mensaje privado por Twitter. Quería hablar de la compatibilidad, que se me ha olvidado. Una cosa que me preocupaba era la compatibilidad de estos pedales con otros juegos. Tengo ahora mismo configurado el volante y los pedales para poder correr con iRacing, con Race Room y con R-Factor 2. No he tenido mayores problemas, así que también buena compatibilidad de estos pedales con otros juegos. Y nada más, chicos, lo dicho, que espero que os haya gustado la review, que si es así me dejéis vuestros comentarios en la caja de comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, chicos. Chao. Chao.